Saludos, aquí estamos, Átomos y Bits, esta semana dispuestos, como las anteriores, a empataros en el sitio, que digáis, hay que ver lo que sabe esta gente, hay que ver qué cosas cuenta, hay que ver qué alcance de la ciencia, de la técnica, de la innovación, del mundo que nos rodea, del universo que va más allá, de la tecnología también, porque recordamos que estamos aquí en marcha gracias a Xiaomi, que tiene, el Poco X5 Pro 5G, pero este teléfono, a ver, que lo vea yo así un poquito más de cerca, procesador Snapdragon 778G, AMOLED, pantalla 120 Hz, cámara principal Pro de 108 megapíxeles, carga turbo de 67 vatios, por menos de 350 euros, el Poco. Pues habrá que mirárselo rápidamente. Vamos a ver dónde lo tenemos. Claro, en la página de Xiaomi, en mi.com. Poco X5 Pro 5G de magia de cine. Y está en colores. Hay uno que es amarillo, otro que es azul y otro que es negro. Anda, para elegir. Bueno, Átomos y Bits, comenzando hoy con la realización técnica de Esteban Novillo, con José Manuel Nieves, que nos va a contar cosas del mayor interés, y aquí en el micrófono saludos de Pedro Palma y José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Hoy nos hemos puesto la túnica blanca, la barba, el arito este en la cabeza, el nimbo, porque vamos a ponernos en plan divinos a ver el mismo instante de la creación, como si fuéramos aquí la propia divinidad diciendo hágase y se hizo, porque hay una técnica para observar, o eso dicen, el instante mismo en el que todo comenzó. Cuéntanos. Claro, que es el origen del tiempo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que cuando surgió el universo, hace 13.760 millones de años, pues surgió al mismo tiempo que el resto, surgió también el tiempo. O sea, surgió el espacio y el tiempo, que están unidos en una única cosa que se llama el espacio-tiempo. Por eso no tiene sentido muchas veces preguntarse qué es lo que había antes del universo. Porque antes del origen del tiempo no tiene sentido saberlo. No es como decía Hawking, preguntar eso es como preguntar qué es lo que hay al norte del Polo Norte, ¿no? Pues si ya estás en el... ¿Qué hay al norte del Polo Norte? Nunca me lo había planteado. Pues fíjate, pues Hawking era la manera en que decía que es lo mismo preguntar eso que preguntar qué había antes del Big Bang. Aplicar el concepto antes a antes del origen del tiempo, pues no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no es una tarea sencilla observar el mismo instante de la creación, ¿no? O sea, sabemos que nuestro universo nació, pues eso, hace 13.760 millones de años. Desde entonces se está expandiendo y toda la energía, toda la materia que contiene surgió en ese mismo momento, pero los científicos llevan décadas, muchas décadas, intentando aproximarse cada vez más a ese instante inicial, ¿no? Y no terminan de llegar. Hasta ahora, te lo digo como curiosidad, lo más que se ha acercado teóricamente es lo que se conoce como el tiempo de Planck. Max Planck en los años 30 hizo unos cálculos para ver cuáles eran las mayores magnitudes posibles en cuanto a tiempo, a temperatura, a distancia, la distancia más pequeña posible, etcétera, ¿no? Y entonces el tiempo de Planck resulta que es 10 elevado a la menos 44 partes, a la menos 44 de un segundo. Yo me he perdido. Bueno, pues tú imagínate, coges un segundo y lo divides por un 1 seguido por 44 ceros. Sí. No sé ni cómo se pronuncia eso, ¿no? Pero eso es la unidad mínima de tiempo posible. Hasta ahí. Claro, eso no es el cero, no es el momento inicial. Es la trillonésima parte del primer segundo. Bueno, pues hasta ahí llegó el señor Planck a la teoría, ¿no? ¿Y qué es este tiempo de Planck? Bueno, pues es lo que tarda un fotón en recorrer la mínima distancia posible, que es 10 elevado a la menos 35 de un metro. Es decir, la 10 septillonésima parte de un metro. El tiempo que tarda el fotón, un fotón en recorrer esa mínima distancia, que es la mínima posible, es lo que había justo después
del Big Bang, pero no es, aunque está muy cerquita, no es el instante del Big Bang, ¿vale? Luego, si en lugar de con cálculos teóricos nos vamos a los laboratorios, a los de física de partículas, a los aceleradores, donde se reproducen las condiciones del Big Bang, pues nos encontramos que también se acercan en esa imitación de lo que pasaba en el origen del Big Bang, del universo, se acercan bastante. Y a lo que más se ha llegado es a 10 elevado a la menos 26 del primer segundo. Eso quiere decir que coges el primer segundo y y lo divides por un uno seguido con 26 ceros. Hasta ahí se ha llegado a reproducir en un laboratorio de física de partículas. Pero eso tampoco es el momento. O sea, date cuenta de que en ese primer segundo después del Big Bang, los científicos lo han dividido en eras para poder estudiarlo. El segundo lo dividen en eras. Está dividido en eras. Entonces, cualquier milésima, cualquier billonésima, cualquier trillonésima de segundo cuenta, porque en esos momentos iniciales se produjeron un montón de procesos que para nosotros decimos, buf, es en un segundo, pero es que en ese segundo entran un montonazo enorme de cosas, tantas que tiene eras bien diferenciadas en el que van pasando cosas distintas, ¿vale? Hasta que transcurre ese segundo y el universo se sigue expandiendo después. Luego decís Es decir, que por qué estudio letras. Pero vamos, es que me estoy claro, mareando ya. claro, claro. Y bueno, y ya si vamos con instrumentos, lo más lejos que hemos podido ver, claro, tú sabes que, qué es lo que surgió en el Big Bang. Bueno, pues surgió esta plasma ardiente, partículas, esta sopa de partículas que estaban a la temperatura de Planck, que es la máxima posible también, que Sí. es 10 elevado a la 32 grados. Es decir, ¿cuántos grados tiene esto? Pues 10 más 32 ceros, miles y miles y miles de millones de grados estaba ese primer plasma ardiente, ¿no? Y entonces, claro, las partículas estaban sueltas, no podían enlazarse para formar núcleos atómicos y muchísimo menos para formar átomos, ¿no? Claro. Eso es la sopa primigenia del Big Bang. ¿Qué ocurre? Eso se fue expandiendo, cada vez por la propia explosión, se fue expandiendo y, por tanto, se fue enfriando, porque a medida que se fue haciendo más grande, las temperaturas fueron bajando. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando el universo tenía 380.000 años de vida, nada ya de segundos ni de trillonésimas, sino 380.000 años de vida, ese plasma era lo suficientemente liviano como para que los fotones, que son las partículas de luz, consiguieran salirse de esa niebla y empezar a viajar libremente por primera vez en el espacio. Mm. Es decir, ese es el momento en el que se hizo la luz. La luz empezó a poder viajar por el espacio y, por lo tanto, mucho tiempo después a llegar hasta nuestros telescopios. Es decir, cuando observas con los telescopios y dices, hemos visto el Big Bang, vale, hemos visto 380.000 años después del Big Bang, que es el momento en que el universo se hizo transparente, ¿vale? Ya. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, complicadísimo ver el instante cero. Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que resulta que ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton ha descubierto una forma para ir más atrás y poder observar el momento mismo en que comenzó todo. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen por medio de ondas gravitacionales. Ujú. Ya saben, las ondas gravitacionales, hemos hablado otras veces de ellas, son esas ondulaciones que se producen en el tejido mismo del espacio-tiempo, ¿y qué las provoca? Pues los objetos con masa las provocan y los grandes eventos, colisiones entre agujeros negros, colisiones entre estrellas de neutrones, pegan esas sacudidas, que es como dar un mazazo a la piel de un tambor, que Sí. esa piel del tambor sería como el espacio-tiempo del universo, ¿no? Y eso vibra y ondula, pues como ondularía la superficie de un estanque cuando le tiras una piedra, ¿no? Bueno, esas ondas eh, 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 viajan a la velocidad de la luz y se transmiten ondulatoriamente, pues se transmiten a enormes distancias y al hacerlo atraviesan todo lo que hay, galaxias, planetas, materia, todo, porque es el propio tejido del espacio-tiempo lo que ondula, ¿no? ¿Vale? Mm. Bueno, pues entonces resulta que gracias a esas ondas gravitacionales, por ejemplo, hemos podido aprender mucho sobre agujeros negros, cuando esas ondas vemos que son dos agujeros negros que chocan, sabemos mucho de los dos agujeros que chocan,
sabemos mucho de la colisión, transportan muchísima información. Y entonces de lo que se trataría es de intentar ver o captar las ondas gravitacionales que sin duda provocó el Big Bang. Pero eso no podemos hacerlo, porque o sea, las ondas gravitacionales que provocó el Big Bang están tan lejos en el tiempo y en el Mm. espacio que los detectores que tenemos no son capaces de distinguirlas. Además, ahora mismo serían tan débiles esas ondas gravitacionales primigenias que se confundirían con con la multitud de ondas gravitacionales que hay por todo el universo yendo hacia todas partes, procedentes de todos los fenómenos que hay en cualquier lado. Una estrella Ya. que explota, un sol que nace, dos agujeros negros que chocan, todo eso lo inunda. Es decir, habría un caos de ondas gravitacionales, como encima para ser capaces de captar unas que fueron las primeras que surgieron, que a estas alturas deben de estar muy debilitadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el truco? Bueno, pues estos dos investigadores, que resulta que ni siquiera son cosmólogos, son físicos del plasma, son físicos nucleares, se han dado cuenta de una cosa muy curiosa, que no podemos ver este origen del universo, no podemos ver por ahora las ondas gravitacionales, pero sí podríamos ver los efectos que esas ondas gravitacionales producen cuando atraviesan la materia. Ah. Y al atravesar la materia. Y la materia la tenemos, pues, planetas, estrellas, galaxias, la tenemos mucho más a mano. ¿De Ujú. acuerdo? ¿Y cómo sabemos qué efectos producen las ondas gravitacionales al atravesar la materia? Pues porque, y aquí es donde está el hallazgo, estos científicos descubrieron que las ondas gravitacionales se comportan con respecto a la materia cuando atraviesan nubes de gas o galaxias o planetas de la misma manera en que las ondas electromagnéticas se comportan cuando atraviesan la materia en un plasma. Fíjate tú por dónde. Ya. Los físicos nucleares generan plasma no tan caliente como el que estaba en el Big Bang, pero plasma que es el que sirve para los reactores de fusión, no, los reactores nucleares, que son los que de las próximas centrales nucleares, ¿no? Están estudiando la física del plasma para estos futuros reactores de fusión, ¿no? Bueno, pues las ondas electromagnéticas se comportan al atravesar la materia, se comportan de una manera muy similar a como lo hacen las ondas gravitacionales cuando atraviesan la materia. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron esa parte de la física nuclear y la pusieron a trabajar en el problema de las ondas gravitacionales. Mm. ¿Y de qué se dieron cuenta? Pues de que estudiando eso podrían ser capaces. ¿Qué es lo que hacen estas ondas gravitacionales cuando atraviesan materia? Generan fotones, es decir, generan un tipo muy concreto de luz. Esa luz guarda la información de las ondas y de los objetos que generaron esas ondas. Mm. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Estudiamos esa luz y podemos ver características de una estrella que explotó a millones de años luz y que a lo mejor ya no la podemos ver las características que tenía. O de un agujero, estudiamos esa luz causada por las ondas gravitacionales cuando atraviesan la materia y podemos ver las características de una colisión de estrellas de neutrones lejanísima también. Y podemos ver también qué es lo que pasó cuando las ondas gravitacionales del Big Bang empezaron a atravesar la materia y atravesaron el plasma. Es decir, con ese truco podemos podemos llegar hasta el instante mismo de la creación. ¿Y Es lo han decir, conseguido al final? claro, lo que están haciendo ahora es profundizar esta técnica y utilizarla para análisis de datos, ¿no? Entonces, ellos han visto que esto es teórico. O sea, esto es un teórico, o sea, ni siquiera se lo proponían. Cuando ellos empezaron a hacer este trabajo, al empezar su trabajo, ni siquiera se dieron cuenta del alcance que podía tener este trabajo, ¿no? Fíjate que ellos dicen que pensaban que era un proyecto pequeño, uno de esos proyectos de 6 meses que le das a un estudiante de posgrado y que sería algo sencillo, pero una vez que empezaron a profundizar, se dieron cuenta de que como no se sabía, se sabía prácticamente muy poco sobre cómo la energía electromagnética, qué es lo que hace cuando atraviesa la materia, se sabía muy poco. Y al ir descubriéndolo, se dieron cuenta de que era lo mismo que se teorizaba que las ondas gravitacionales hacían. Es decir, ¿qué han hecho estos investigadores? Han desarrollado una herramienta que antes no existía, Mm. que ahora hay que afinarla, perfeccionarla
y que probablemente nos puede llevar hasta el momento cero, ese objetivo de la cosmología tan bestial, que es saber qué demonios sucedió y cómo sucedió en el momento cero, en el instante cero cuando nació el tiempo, es decir, en el instante de la creación. O sea, que esto es... Yo sé que ha sido un Sí. tema denso, pero yo sé que ha sido un tema denso, pero es que me parece tan significativo que no me he resistido a traerlo aquí, Sí, sí, no, aunque sea muy es denso. muy interesante. Además, estos tienen ya opción de ser premios Nobel, porque vamos, con esto a donde Es han un, llegado. claro, es una cosa, es un hallazgo espectacular, es decir, muy prometedor. Y fíjate, a mí lo que me llama la atención también es, fíjate cómo se las tienen que ingeniar, o sea, con métodos indirectos y con cómo tienen que hacer, qué uso de la imaginación tienen que hacer los científicos muchas veces para poder investigar lo que quieren investigar, ¿no? Sí. O sea, como no lo puedo ver directamente, pues busco la manera de tal. Es una cosa, es una capacidad del cerebro. Además, se ve muchísimo en ciencia. Hay muchísimas cosas que se estudian con este tipo de subterfugios, ¿no? Que luego al final resultan muy útiles, ¿no? Y fantásticos. Pero La imaginación al poder, que se llama. Pues claro que sí. vamos a estar muy pendientes de eso, a ver qué es a ver qué se ve. ¿Te imaginas que llegan al instante de la creación y se ve a un señor con barbas ahí detrás de todo? Dándole a Estaría... una varita. Me vais a acabar descubriendo. Bueno, ya que estamos aquí hablando de creaciones, hablemos de creaciones de sistemas solares, porque, bueno, ha habido una reunión de astrónomos que han elaborado aquí su propuesta de cuántos tipos de sistema solar hay y Así. cuál sería el nuestro, ¿no? En un momento dado. Claro, muy interesante, muy interesante. Muy interesante porque, claro, es que ahora tenemos más, hemos superado la barrera de los 5.000 exoplanetas, ¿vale? Hola. 5.000 exoplanetas. Pero es que esos 5.000 exoplanetas están en 3.900 y pico sistemas planetarios diferentes. Es decir, no solamente podemos estudiar los planetas uno por uno buscando vida o buscando las atmósferas o tal, sino que podemos estudiar los sistemas solares en su conjunto, ¿no? Y podemos hacer comparaciones. Entonces, claro, en nuestro sistema solar todo parece perfectamente ordenado. Los planetas van, si te fijas bien, casi casi como de pequeño a más grande. Sí. Bueno, Desde los planetas rocosos pequeñitos, como Mercurio, Venus. Mercurio es el más pequeño. Venus es parecido a la Tierra. Luego está la Tierra. Luego Marte. Es verdad que es un poquito más pequeño, pero podemos considerarlo prácticamente, es un tercio más pequeño. Y luego vienen los grandes planetas gigantes gaseosos, ¿no? sí. Bueno, pues están ordenados. ¿Por qué están ordenados así? Eh, ¿Por qué no están no hay un planeta gigante en vez de Mercurio, mucho más cerca, y los planetas rocosos están más lejos? ¿Y por qué? Entonces, podríamos pensar que ese orden, todo está tan bien establecido, pues que es lo más común. Bueno, pues resulta que no. Tenemos, ya te digo, como 3.900 y pico sistemas planetarios diferentes identificados hasta ahora, y resulta que la mayoría de ellos no se parecen para nada, no están organizados de la misma forma que nuestro sistema solar. O sea, que somos los Y raritos. encima somos los raritos, exactamente. O sea, fíjate, un equipo de investigadores ha hecho dos estudios que los han publicado en dos revistas, y se han dado cuenta de que, efectivamente, de que nuestro sistema planetario es de los más raros y que hay cuatro tipos diferentes de sistema planetario, ¿vale? Después de estudiar todo lo que hay y tal, lo han desarrollado eh, eh, no, cuatro arquitecturas posibles de sistemas planetarios y los han llamado así: similares, ordenados, antiordenados y mixtos. ¿Vale? Los similares son aquellos en los que las masas de los planetas vecinos se parecen, son similares entre sí. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hizo esto? Pues porque se dieron cuenta de que muchos sistemas planetarios, resulta que los planetas no tienen muchas diferencias de tamaño unos de otros, ¿no? Sino que más bien son, como lo llaman ellos, como guisantes en una vaina, que todos tienen más o menos el mismo
Y por eso empezaron este estudio, ¿no? Porque se dieron cuenta que había muchos planetas así, en el Sí. que los mundos eran más o menos del mismo tamaño. ¿Y cuántos hay de este lado? ¿Y cuántos tal? ¿Y por qué el nuestro? Entonces hicieron este estudio. Entonces están, ya te digo, los similares, que son estos planetas en una vaina, ¿no? Digámoslo así. Los guisantes. Eso es, los guisantes, los que tienen más o menos el mismo tamaño. Luego, los ordenados son aquellos en los que la masa de los planetas tiende a aumentar con la distancia. Eso es lo que pasa con nuestro sistema solar. Cuanto más lejos está un planeta, más grandote es del Mm. Sol. ¿Vale? Ese orden también funciona al revés. O sea, si la masa de los planetas disminuye con la distancia a la estrella, es decir, pasa justo al revés, que cerca de la estrella están los más gordos y lejos están los más pequeños, pues es lo que se llama antiordenada, los antiordenados. Y por último están los que son mixtos, las arquitecturas mixtas, cuando cada planeta está de un tamaño sin seguir una regla aparente, ¿no? Ujú. Bueno, pues al poder comparar, resulta que, que la más común de las arquitecturas no es la nuestra, sino que son los de la vaina, los similares. Esos son los más comunes entre todos los sistemas planetarios. Y que los nuestros, los ordenados, son una minoría. Y entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y de qué depende? ¿De que la distribución planetaria sea de una manera o, o de otra? Se ponen a investigar y entonces encuentran indicios de que depende, ¿sabes de qué? No sé. De cómo esté hecha la masa, o sea, el disco de gas, el protosistema, el disco de gas y polvo del que surgen los planetas y las estrellas. Sabes que la gravedad hace que una nube de polvo se vaya comprimiendo hasta que eso se calienta y se enciende una estrella. Sí. El remanente de esa formación forma un disco, que es del que estamos hablando, que se llama disco protoplanetario, que está como un anillo de material alrededor de la estrella y capturado por la gravedad de la estrella. Ahí Ujú. es donde se van formando los planetas. Bueno, pues tanto la masa que tenga ese disco de gas y de polvo del que se van formando los planetas, como la abundancia de elementos pesados que tenga la estrella madre, juegan un papel fundamental. Por ejemplo, de discos que son pequeños y que tengan poca masa y que estén alrededor de estrellas con pocos elementos pesados, emergen sistemas similares. Estos de la vaina, todos los planetas son parecidos. Discos muy grandes y masivos, con muchos elementos pesados en su interior, pues dan lugar a más sistemas ordenados y antiordenados, es decir, que van de pequeños a grandes o de grandes a pequeños. Y los mixtos, pues de los discos de tamaño mediano. Esto es lo que parece haber aprendido de esta dinámica, ¿no? de este estudio, ¿no? Ujú. Y claro, ya te digo, una cosa destacable es que las condiciones iniciales del disco, o sea, de la formación de planetas y de estrellas, está vinculada por primera vez a una propiedad medible, que es la arquitectura del propio sistema. ¿Vale? Entre una cosa y otra hay miles de millones de años de evolución entre un disco planetario y los planetas ya perfectamente hechos. Y por primera vez han podido salvar esta enorme distancia temporal y hacer predicciones comprobables, tú estás mirando un disco, a partir de ahora, cuando miremos un disco protoplanetario en una estrella lejana, viendo qué materiales pesados tiene la estrella y la masa del disco, podemos predecir cómo van a ser sus planetas en el futuro. Y también podemos saber, haciendo ingeniería inversa, estudiando cómo se han distribuido los planetas en nuestro sistema solar y en otros, también podemos saber cómo era el disco protoplanetario del cual se formó la Tierra y el resto de los planetas del sistema solar. Ya tú estás viendo la vaina, como estamos haciendo, para entender el planeta y el universo. Menuda vaina. Una nueva vaina. Bueno, pues no vamos a quedar entonces con el tema de las vainas Exactamente. en un momento dado. Y mira, podemos hacer, si lo vemos rápido, podemos hablar de nuestro apartado tecnológico. Tenemos poco tiempo, pero aún unos minutillos para hablar de ese Galaxy S23 Ultra. Bueno, pues ahí tenemos, voy a hacer un resumen muy rápido, es lo ultimísimo de Samsung, el teléfono que lo tiene absolutamente todo. Sin embargo, hay que decir que se han quedado un poco conservadores.
es un teléfono que se parece bastante al S22 Ultra. Pero que, bueno, una de las novedades que lleva, ya basta para venderlo, ¿no? Y es que lleva un sensor de 200 megapíxeles, una cámara principal de 200 megapíxeles. ¿Para qué queremos una cámara de 200 megapíxeles? De ti para mí, Pedro Pablo, absolutamente para nada. Cállate, No la que se van a queremos. enterar. ¿Eh? Se No la van a- queremos. No, sí, sí, ya. Es que no la queremos para nada. ¿Y Sí, por qué? Porque fíjate, para para hacer poder fotos. disfrutar, claro, pero para poder disfrutar de ella, eh, eh, tendrías que, tendrías que cambiar la resolución de la pantalla y tendrías que cambiar el tamaño de las imágenes que capturas a lo máximo. Y entonces te saldrían imágenes eh, súper pesadas, Mm. ¿vale? Fíjate, en automático, o sea, el teléfono está configurado para que aunque tú tengas la cámara de 200 megapíxeles, en el modo automático las fotos son de 12 megas, Ah, sí, ¿vale? de entrada. De 12 no, pero de 12 megas está bien, o sea, no hace falta. Y hay cámaras de 50 megapíxeles que también son de 12 megas, ¿vale? Pero 200 megapíxeles es mucho más. Entonces tú para disfrutar de eso, ¿qué tienes que hacer? Entrar a la configuración de la cámara, cambiar la resolución y eso no es algo práctico porque resulta que te encontrarías con archivos de fotos no de 12 megas, sino de cientos de megas. ¿Y qué Mm. ocurre? Que el teléfono no es capaz de procesar las imágenes a esa capacidad. Ya, Por no hablar del tamaño que ocuparían. Es ya. decir, tú imagínate, tú en un teléfono que tenga 256 gigas y que cada foto te ocupe 1 giga o medio giga, pues imagínate, no es práctico, ¿vale? Y Mm. luego, para procesar esa imagen, es que el teléfono no puede. Es decir, vale, está muy bien, tenemos una cámara de 200 megapíxeles, pero de ti para mí, o sea, se está usando, pero con fotos todo el mundo lo va a estar en fotos de 12 megas, que Ya. es de resolución, que es exactamente lo mismo que con una cámara de 50 o de 100 que hay ahora, en fin. Pero en fin, sacan músculo y tienen 200 megapíxeles. Bueno, Pues eso puede decir. perfecto. Luego, es verdad que tiene un sistema de procesado eh, eh, bastante nuevo, ¿no? Que permite cosas interesantes. Hay una aplicación que se llama Expert RAW que permite, por ejemplo, hacer astrofotografía y da muy buenos resultados, porque tienes un zoom que te llega con esa cámara que te llega hasta por 100. Es decir, tú puedes enfocar a la luna, hacer un zoom de por 100, hacer una foto muy, pero que muy decente. Pero yo te digo una cosa, eso es algo que yo ya hacía hace 7 años con un teléfono de Huawei. Sí. Eh, en fin, quieren Mm. ser los reyes del zoom y los reyes de la cámara, pues ahí está, ¿no? Tienen efectivamente muy buen zoom, tienen uno de 3 aumentos, otro de 10 y los dos de 10 megapíxeles, ¿no? Muy bien, bueno, como hemos dicho que no tenemos mucho tiempo, desde luego el teléfono tiene todo, el ultimísimo procesador de Samsung, graba vídeos en 8K, inteligencia artificial, el procesador es el Snapdragon 8 generación 2, que es el último de los últimos, una batería de 5.000 miliamperios, carga rápida, etcétera. Y el precio es decir, el más baratito de estos teléfonos, pues cuesta 1.410 euros. El barato. El más barato de todos, Bien. de los S23 Ultra. Eso ya depende, le puedes ir añadiendo más capacidad tú sabes, ¿no? En cuanto le vas añadiendo más memoria RAM y más memoria de almacenamiento, pues te va subiendo. Claro. No, pero está bien, porque puedes tener el teléfono y decir, bueno, aquí tengo todas las fotos de mi vida, son 3, pero ¿qué fotos? De momento Hay lo que, que tienes. vamos a ir viendo más teléfonos con cámaras de 200. ¿Y por Sí. qué? Pues porque los procesadores nuevos, estos Snapdragon, ya son capaces de gestionar cámaras de 200 megapíxeles, por eso ya se empiezan a poner. Ya. Pero no todo el mundo las pone por estas razones que te he dicho. Hay que buscar otras maneras también de gestionar, uno, el peso y de que estas imágenes de súper extra calidad y tan grandes sean manejables, o sea, que podamos hacer algo con ellas. Ujú.
Bueno, la tecnología que va avanzando y además en todos los ámbitos, porque hablamos muchas veces de teléfonos, hablamos de tabletas, hablamos de ordenadores, pero hay algunos elementos tecnológicos que también han avanzado, que no los hemos tenido tanto en cuenta, por ejemplo, los cepillos de dientes eléctricos. Hay un Xiaomi Electric Toothbrush, o sea, cepillo de dientes básicamente eléctrico, que cuida las encías con la mayor suavidad, con ajuste múltiple de potencia, con vibración de alta frecuencia, cerdas de DuPont Clean Brush Wire, con pantalla inteligente de LED, configuración personalizada, con aplicación, batería de larga duración y flexible por menos de 100 euros. Un cepillo dental eléctrico súper profesional, con un cabezal ultra fino de 4 milímetros, tamaño cómodo, limpieza flexible, con las cerdas el doble de densas y con forma convexa para un cepillado potente, limpio, seguro y saludable. Hay que ver las cosas tecnológicas que nos llegan por aquí, por allí y por acullá. En este caso, este cepillo de dientes eléctrico de Xiaomi, que lo podéis encontrar en su página, en mi.com, que es la página de Xiaomi, de magia, de cine. Don José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado una semana más y habernos abierto los ojos a los misterios del universo universal. Pues gracias a ti y, por supuesto, nos vemos en una semana. Tatis, ahí estaremos con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Paloma y volvemos en 7 días. Hasta entonces.